Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios porque nos permite reunirnos una vez más. Y no tan solo reunirnos, hermanos, sino poder deleitarnos en alabarle, adorarle. Qué hermoso es cuando cada uno de nosotros venimos con ese deseo, con ese anhelo de alabar y adorar a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Sí se escucha bien el micrófono en la parte de atrás? ¿Sí? ¿En medio? ¿No se oye distorsionado? Bueno, al parecer se escucha muy bien. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, creo que los versículos antes de estos que acabamos de leer nos habla. Quisiera yo darlo como introducción al tema para que nos envolvemos en el tema. Si damos en el capítulo 6, en el versículo 1, habla de dos milagros que acontecieron antes de que el Señor Jesús expresara estas verdades tan hermosas y tan profundas que necesitamos entenderlas y comprenderlas en nuestros corazones para que realmente podamos vivir una vida triunfante en Cristo Jesús. Dos milagros antes de esto, a lo cual el Señor Jesús dice: trabajad, en el versículo que 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dos milagros, dos acontecimientos a lo cual el Señor, al ver que aquellos hombres, no todas las multitudes, pero creo que la gran parte de esos hombres o de ese grupo, de esa audiencia a la cual el Señor Jesús estaba haciéndoles participantes de aquellos milagros tan hermosos, tan maravillosos. Uno de ellos es, le decía yo en el capítulo 6, el título dice: alimentación de los 5,000. O sea, Dios estaba dando las enseñanzas, estaba hablando el mensaje, había gran multitud, y fue tanta la enseñanza que el Señor Jesús daba que en algunos evangelios, en algunos versículos dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Se maravillaba, o sea, quedaban maravillados, quedaban fascinados de ver cómo el Señor Jesús enseñaba la palabra y la escritura, de tal manera que algunos decían: ¿con qué autoridad tiene este hombre? Habla de tal manera que es convincente, habla de tal manera que su palabra penetra en los corazones, y se maravillaban. Imagínense una gran multitud escuchando el mensaje, y ya había pasado algunas horas y ya era tiempo de comer. A lo cual en el versículo del capítulo 6, en el versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces, seguimos leyendo, vemos el milagro tan hermoso que hizo el Señor Jesucristo de multiplicar aquellos 5 panes y multiplicar aquellos 2 peces, de tal manera que al final de que ellos comieron, se alimentaron, se saciaron y hasta sobró. Fue uno de los milagros más grandes que el Señor Jesús hizo aquí cuando Él anduvo en su ministerio. De ahí viene otro milagro que habla en el versículo 16, cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas, y 2 milagros antes de que el Señor Jesús hablara estas palabras. Mas, sin embargo, al punto que el Señor Jesús estaba enfocando era de la manera que Él había alimentado a aquellas personas. Y un grupo de personas, dice la Escritura en los versículos que leímos, que empezaron a seguir y que lo buscaban. Y el Señor Jesús, conociendo lo que hay en el corazón del hombre, realmente no tenían esa intención correcta que la debe de tener una persona que se acerca a buscar a Dios, sino que ellos estaban buscando ser alimentados, ser saciados otra vez. Y aunque en el corazón de ellos podrían tener muchos pensamientos o algunas ideas, el Señor Jesús, conociendo el corazón de los hombres, les dice con mucha claridad, les dice: ustedes me están buscando y vienen tras de mí, no porque estén maravillados de las señales y de los milagros que yo he hecho. Eso no les ha impactado, eso no les ha maravillado, sino más bien ustedes quieren que nuevamente yo los alimente. Ahora, este grupo de personas a la cual el Señor Jesús se estaba refiriendo eran personas conocedoras de la palabra de Dios. Era parte del pueblo judío que conocía muy bien la ley y sabía las preguntas que le estaban haciendo al Señor Jesús. Si nosotros leemos el siguiente versículo, después de que el Señor Jesús le dice en el 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pareciera que están teniendo una respuesta y una intención correcta, ¿no? Después de que el Señor Jesús le dice: trabaja por la comida, no por la que perece, sino la que te va a llevar a la vida eterna. Ellos dicen: bueno, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Parecía que estaban teniendo una intención y parecía que estaban respondiendo a lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, y pareciera que estaban respondiendo correctamente. Pareciera que estuvieran reaccionando al mensaje del Señor Jesús, pero la verdad que no es así, como lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. E inmediatamente el Señor Jesús los enfoca a un punto tan importante que no tan solo hacia ellos, sino aún en nuestros tiempos es fundamental para que nosotros podamos llegar a esa reconciliación con Dios, a esa salvación, a ese perdón, a esa restauración. Y le dice la importancia de creer, de confiar en Él. Dice: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos tenían una gran dificultad, ellos no creían en el Señor Jesús. Para ellos podía ser un profeta, podía ser un hombre muy sabio, podía ser un hombre espectacular, pero nunca lo miraban como el Mesías. Acordémonos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba a un Mesías que viniera a libertarlos de la opresión de Roma, del ejército de Roma que los agobiaba, los perturbaba, y ellos esperaban a un Mesías que les trajera libertad terrenal, a lo cual
la venida del Señor Jesús no vino para traer libertad terrenal, sino libertad espiritual. Pero bueno, el Señor Jesús los lleva a una parte fundamental. Le dice, esta es la obra, que creáis, que creas en mí. Cosa que a ellos siempre les ha sido difícil. Si nosotros nos vamos al versículo 41, fíjense cómo ellos no lo veían como el Mesías, no lo veían como el Redentor, no lo veían como el que venía a libertarlos de los pecados y poder vivir en esa libertad. Ellos lo miraban de otra manera. En el versículo 41 dice, murmuraban estos de él, los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo miraban como simplemente un hombre, como hijo de María, de José, pero no tenían ojos para verlo como el Mesías. Entonces ellos tenían esa gran dificultad, y hasta el día de hoy ese ha sido un pecado que ha estorbado no tan solo al pueblo de Israel, a los judíos, sino que también a toda persona, a todo ser humano. Es un pecado que obstaculiza para que vengan a la salvación. Les cuesta mucho creer que en Jesús realmente podemos obtener libertad. Hay pasajes como el que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero las personas a veces les cuesta mucho creer que en Jesús realmente hay libertad. Entonces vemos a este grupo de personas que tenían esa gran dificultad. En el versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ellos pedían señal. Habían visto la multiplicación del pan, habían visto cómo el Señor Jesús caminó sobre las aguas, pero ellos decían, a ver, ok, tú dices que creamos en ti, pero a ver, ¿qué señal nos das? ¿Usted qué cree que ellos tenían en mente cuando vieron que el pan se multiplicó y empezó a alimentar a las 5,000 personas? ¿Qué pasaje ellos tenían en mente? Ellos más adelante citan un pasaje de Éxodo, capítulo 16, versículo 35, a lo cual ellos se les viene a la mente cuando Dios les da el maná al pueblo de Israel. ¿Durante qué tiempo Dios les dio el maná al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué tiempo se lo estuvo dando? 40 años. 40 años, me acompaña a Éxodo 16, versículo 35. Dice de la siguiente manera: así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Esos hombres tenían en su mente, y ellos pedían una señal y decían, bueno, si tú pides que creamos en ti, nosotros recordamos y traen a colación el pasaje, porque dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos querían enseñar, decían, ok, tú dices que creamos en ti. Ayer tú alimentaste, nos alimentaste. Bueno, hoy queremos que nos alimentes otra vez. Porque Dios, el Todopoderoso, nos dio a nuestros padres y los alimentó durante 40 años. Entonces, danos otra señal, a ver. Una señal no es suficiente. Con que un día tú nos hayas dado alimento no es suficiente. Ellos tenían en su mente aquellos 40 años que Dios los había alimentado a las generaciones pasadas. Y por eso ellos traen a la mente ese pasaje y le hacen esa pregunta, le dicen, danos una señal, no nos basta. Tú dices que creamos en ti, ok, danos señal. A lo cual el Señor Jesús dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjese cómo estos hombres habían perdido el enfoque real y verdadero. Dios es el que había sustentado sus vidas con ese alimento, con el maná. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Pero ellos decían, Moisés nos dio el alimento. Y el Señor Jesús los corrige y dice, no, no fue Moisés, fue mi Padre el que los alimentó esos 40 años. Y ahora eso era solamente sombra y figura de lo que vendría. Cristo Jesús. Por eso aquí la palabra del versículo dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor Jesús le está diciendo, enfrente de ti está el pan verdadero, el real, lo que tus padres disfrutaron, lo que tus padres experimentaron, era solamente sombra y figura de lo que vendría. Ahora yo fui enviado del cielo, yo soy el pan verdadero. Y más adelante el Señor Jesús les dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pareciera en este versículo que habían entendido el propósito, el objetivo del Señor Jesús, pero realmente ellos nunca entendieron el propósito de las palabras del Señor Jesús. Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan. Hasta ese versículo ellos todavía tienen en mente que ellos van a ser alimentados y ellos esperaban ver nuevamente cómo, para que pudieran creer en Jesús, que nuevamente los alimentara, que nuevamente les diera de comer. Ellos estaban pensando en cosas terrenales, a lo cual el Señor Jesús le dice, estás equivocado. Has trabajado mucho por el pan terrenal, te has esforzado mucho por el pan que no te va a dar vida. Y el Señor Jesús los invita y dice, trabajar por el pan que te va a llevar a vida eterna. Ahora, vemos cómo el Señor Jesús en el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hermanos, yo sé que estos versículos hemos leído y quizá los conocemos de memoria, pero qué importante es que nosotros, esa palabra se haga viva en nuestras vidas. Se haga viva en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús aquí en el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Normalmente cuando leemos algunos versículos o algunos textos donde el Señor Jesús nos quiere transmitir una verdad y se repite constantemente una frase o una palabra, lo que el Señor quiere mostrarnos es que entendamos esa parte. Es como cuando nosotros como predicadores, incluso al menos en lo personal yo tengo la costumbre de hacer mi enseñanza, ponerle un título, un texto, un objetivo, y el objetivo que yo quiero lograr con la audiencia o cuando me toca compartir, normalmente siempre lo estoy remarcando. Si yo quiero que la persona entienda que vamos a ir a la vida eterna, bueno, constantemente voy a estar mencionando la palabra vida eterna. Si yo quiero que las personas miren que el texto nos está hablando acerca del arrepentimiento, bueno, constantemente voy a estar mencionando el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese es mi objetivo, ese es mi propósito.
que las personas procedan a un arrepentimiento, que las personas crean que hay una vida eterna de acuerdo al objetivo que sea. En este caso, el Señor Jesús tiene un objetivo, tiene un propósito: llevarlos a entender, llevarlos a comprender que es necesario que crean en Él. Que crean en Él. Porque si nosotros leemos, la palabra creer se repite como 6, 5 veces. Entonces el Señor los está enfocando a decir: ten confianza en mí. Sé que ha sido mal enseñado, porque los judíos, el pueblo de Israel, conocen la ley, conocen la Torá, conocen la Escritura, pero un problema tienen ellos, que no conocen la esencia de cada mandamiento, de cada palabra que el Señor Jesús realmente quiere que nosotros como seres humanos la entendamos y la comprendamos. Entonces, en el versículo 35 Jesús declara, dice: yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Lo que tus padres experimentaron fue una sombra solamente, pero ahora yo he descendido. Yo soy el que te puedo alimentar, yo soy el que te puede saciar. Y no tan solo de aquí algunos años, algunos meses, no, sino puedo alimentarte por toda una eternidad. Por eso en el versículo 35 dice, lo vamos a leer detenidamente, dice: entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos un ejemplo muy claro aquí de estas personas que fueron a Jesús y Dios les dio de comer, saciaron su vientre. Pero estando frente al Dios vivo, al Dios hecho carne, ellos nada más llegaron hasta esta parte: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Solamente se quedaron en ese punto, pero ya no pudieron pasar a la otra parte que el Señor Jesús dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, aplicando un poquito este versículo, hemos venido al Señor Jesús y solamente nos hemos quedado ahí? Usted hoy vino a Jesús a escuchar la palabra. Usted hoy en su mente, en su corazón dice: yo tengo necesidad de escuchar a Dios. Yo creo que si me acerco a Dios me va a ir bien en la vida. Yo creo que si me acerco a Dios voy a poder tomar mejores decisiones. Yo creo que si vengo a la iglesia, creo que mi vida puede cambiar. A lo mejor tiene usted situaciones complicadas. A lo mejor tiene usted algún problema matrimonial. A lo mejor tiene usted algunos problemas como familia. En fin, ¿cuántas dificultades podemos vivir como seres humanos? Y quizá viene usted porque usted se da cuenta que realmente en Dios hay una esperanza. Y viene usted a Él, y viene y Dios lo alimenta y le da una esperanza y dice: sí, Dios tiene razón, voy a componer mi vida. Pero quizás se queda usted en ese punto como estos hombres, solamente va a Él. Pero cuando ya está usted y tiene usted que tomar una decisión con claridad, con certeza, no quiere usted confiar en Él. No quiere confiar en Él. No quiere usted depositar su vida en las manos del Señor Jesús y decir: Señor, yo confío en ti. Señor, en todos estos años que yo he vivido sin ti, sin tu consejo, sin tu sabiduría, sin tu dirección, he echado a perder mi vida. He tomado muchas decisiones malas, pero ahora quiero confiar en ti. Ahora quiero confiar en tu consejo, ahora quiero confiar en tu palabra, ahora quiero confiar en la instrucción que tú me das, Señor. Ahí es donde muchas personas no quieren confiar en Dios. No quieren. Tienen miedo, tienen temor, piensan que les va a ir mal, piensan que las cosas van a empeorar, piensan que las cosas no van a salir como ellos tienen planeado. Querida persona, seamos honestos. ¿Cuántos años hemos vivido si no ha tomado usted la decisión de amar y de servir a Dios? ¿Cuántos años ha usted vivido sin Dios? ¿Y cuántas decisiones malas ha tomado? ¿Cuántas? ¿Dónde le ha ido mal?
¿Dónde se ha dado usted de topes, donde ha tenido caídas, donde ha caído en frustraciones, donde ha caído en muchas cosas? Porque son decisiones que usted ha tomado. No, porque las ha tomado sin ninguna base, sin ningún principio, sin algo que nos gobierne. Querida persona, nosotros como seres humanos estamos diseñados para ser dirigidos. Si usted va a un trabajo y así llega usted de supervisor, o llegue usted de encargado, o llegue usted de gerente, siempre va a haber una persona arriba que lo esté dirigiendo. El gerente puede ser la máxima autoridad en una empresa, pero arriba ¿quién está? Está el dueño es el que lo dirige. En una escuela normal, que vaya usted a cualquier escuela, va usted a estar bajo una dirección del maestro, de la maestra, y le va a decir y le va a poner las reglas, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Que ya la persona o el joven no la respete, bueno, ya es asunto de ella o de él. Pero siempre el ser humano está diseñado para ser dirigido. Por sí solos no podemos dirigirnos. Y quizás usted me podrá decir, no, pues es que yo tengo una profesión, yo tengo una carrera, yo sí puedo tomar mis decisiones. Déjame decirte que no. La palabra de Dios nos habla que fuimos creados. Y por eso Dios dejó este manual para que podamos guiarnos, para que podamos ser enseñados, para que podamos ser instruidos. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que toda la palabra es útil y es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, con un solo propósito, para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Como padres, ¿cuánto necesitamos de la instrucción de la palabra de Dios para ser esos padres buenos? No humanistas, sino padres buenos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sepamos amar a nuestras esposas, que sepamos dirigir a nuestra esposa, que sepamos dirigir a nuestros hijos. Hermanos, como padres, aquellos que hemos pasado por la etapa tan difícil de nuestros hijos de la adolescencia, qué difícil es. Y necesitamos el consejo, necesitamos la sabiduría, necesitamos la sensatez, necesitamos tantas cosas, pero solamente la palabra nos los puede dar. Podemos a lo mejor a nuestros hijos enseñarles a vivir una vida moralmente bien. Y quizá eso le puede ayudar para relacionarse entre la sociedad, pero eso no le va a ayudar a que llegue a la vida eterna. Lo que va a hacer que llegue a la vida eterna es cuando los instruimos en la verdad, en el camino. Eso los va a llevar a Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa confianza en el Señor Jesús. Ellos, estos hombres, tuvieron esa dificultad. No creyeron en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús empieza a declarar en el versículo 35 hasta el versículo 40 que leímos, el Señor Jesús con esos versículos nos da la garantía, la seguridad que si vamos a Él y creemos en Él, tenemos una vida segura. Tenemos una vida segura en la eternidad. Nos da la garantía. Con el Señor Jesús no hay una duda que digas, pues a ver si me va bien. No. El Señor Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para cumplir su propósito. E incluso desde el versículo 35 al 40 podemos ver la soberanía de Dios. Que todo el propósito que Dios tiene con cada persona, ese propósito se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, definitivamente. Por eso está usted aquí. No es casualidad que diga usted, es que estoy aquí por casualidad. No, hermano, no hay casualidades en Dios. Dios sabe pasado, presente y futuro. Dios sabe desde antes que usted naciera, Dios ya tenía un propósito con usted. ¿No le dijo Dios a Jeremías, desde que antes que nacieras y desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta ¿a qué? A las naciones. Y Dios no cambia, Dios es el mismo.
Antes de que nosotros naciéramos, sí, antes de que usted naciera, Dios ya tiene un propósito. No es que usted haya nacido y Dios empezó así como que, a ver, ¿ahora qué voy a hacer con Juan? ¿Ahora qué voy a hacer con Jaime? ¿Ahora qué voy a hacer con Iván? ¿Ahora qué voy a hacer con Carlos? ¿Ahora qué voy a hacer con José Luis? No. Desde antes que naciéramos, Dios ya tiene un propósito. Y ese propósito, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a cumplir? ¿Cómo es? Del versículo 35 al 40 nos habla de la soberanía de Dios, más del versículo 25, cuando el Señor Jesús les dice trabajar por la comunidad, nos habla de la responsabilidad que tiene el hombre. El hombre tiene que darle ese valor que tiene la palabra, que tiene el Evangelio. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado alguna enseñanza, si no una, dos, tres, pero al menos hemos escuchado alguna. Y con el hecho que usted haya escuchado una enseñanza respecto a la palabra de Dios, la palabra por sí misma le va a infundir fe a que usted crea. ¿Cómo es que esto es el proceso de la fe, hermanos? Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes no queríamos venir nunca a una reunión? Te invitaban y no querías venir. Y iba la persona y te compartía en tu casa, te regalaba un disco, te mandaba una enseñanza, te regaló una Biblia quizá, y tú empezaste a leer, o empezaste a escuchar, o empezaste a poner atención, y de repente un día dijiste, ahora quiero ir a la reunión. Y a lo mejor tú dijiste, es porque ahora yo quiero ser una mujer buena. Ahora yo quiero cambiar de manera de vivir. No, no eres tú. No es usted. Es Dios quien infunde esa fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios ha puesto sus ojos en usted. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Y empieza usted a tener fe, empieza a tener confianza en la palabra, empieza a ver un valor a la escritura. Y ahora quizá usted se hace el propósito de no faltar los días domingos porque dice usted, tengo que ir a escuchar la palabra. Ahora ya algunas cosas de Dios ya empiezan a tomar un valor en su vida. Ya empiezan a tomar importancia en su organización de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que está usted teniendo esa confianza en Dios. Pero esa confianza no tan solo debe de quedarse ahí, sino esa confianza debe ir más allá, a creer en el Señor Jesús, no tan solo para pensar y creer que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él nos puede ayudar. No. Dios no quiere, el Señor Jesús no quiere que creamos que Él puede sanarnos, que Él puede ayudarnos. Sí, pero lo que el Señor Jesús quiere es que usted crea que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón de pecados. Muchas personas, y creo que algunos de los que estamos presentes, a veces nos metimos en cada pecado, en cada maldad, que por nuestra mente en algún momento pasó que Dios no nos iba a perdonar. Y quizás decíamos, quién sabe si Dios me perdone, porque lo que yo hice estuvo muy mal. Y teníamos eso en nuestra mente. Pero la verdad es que Dios sí te perdona. No importa el pecado que hayas hecho. Con que usted crea a la palabra, crea, como dice el Señor Jesús, cuando Él empezó su ministerio, uno de los primeros mensajes que Él dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos sí, pero el arrepentimiento no te lleva a la salvación. Con el hecho de que la persona deje de hacer lo malo, no quiere decir que ya eres salvo, ni eso te da el pase para la salvación. El versículo dice que cuando el Señor Jesús empezó a predicar y su ministerio dijo, arrepentíos y creer
el creer, el poner la confianza en el Señor Jesús es lo que hace que la persona venga a la salvación. No es el simple hecho de que la persona deje de hacer lo malo. Entonces, en 2 puntos yo estoy enfocando esta enseñanza acerca de cómo Dios garantiza, Dios promete, y seguro yo estoy y todos aquellos que hemos creído que así va a ser, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice el versículo 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si el día de hoy usted está caminando con el Señor Jesús, es porque el Padre un día lo tomó de donde usted estaba perdido, extraviado, y lo puso en las manos de su Hijo amado. Lo puso en las manos de su Hijo amado. Dios lo tomó, Dios lo rescató, Dios le dio luz, Dios le dio entendimiento, Dios trajo la restauración, la salvación, y lo puso en las manos del Señor Jesús, como dice acá: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nada. Sí, hermano. Si Dios lo tomó a usted y lo ha puesto en las manos del Señor Jesús, dice la palabra que lo que le es entregado a Jesús no se le va a perder nada. Nada. Porque nadie tiene el poder suficiente para arrebatarle lo que es de Cristo. Nadie. Hermanos, a veces cuando desconocemos la Escritura, podemos pensar que el enemigo, que el diablo tiene más poder y más autoridad que Cristo. Eso no es cierto. Cristo venció, Cristo triunfó. Y no tan solo triunfó, sino dice la palabra que los avergonzó públicamente, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa confianza en Dios, no tan solo para llegar a esa salvación, sino tener esa confianza en que Dios te va a guardar. Esa es la garantía. Por eso qué importante es creer en el Señor Jesús. Usted que no ha creído en el Señor Jesús, quizás está como estas personas que ha ido a Él y que ha sido alimentado. Quizá en el tiempo que lleva usted reuniéndose aquí en este lugar o en otro lugar, llega usted a la iglesia con una dificultad y Dios viene, le da dirección a su vida, le da una esperanza y usted dice: oh, hay una solución. Oh, hay una esperanza. Qué bueno es Dios. Y lo alimenta. Pero el Señor no solamente quiere alimentarlo, el Señor quiere llevarlo a la salvación. Pero cuando el Señor le dice: yo soy el pan de vida, yo soy el que te puedo alimentar todos los días, yo soy el que te puedo ayudar. Pero cuando usted ve quizá las demandas del Señor Jesús, te dice: lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Pues sí, en la iglesia te enseñan que tenemos que dejar de hacer lo malo y tenemos que empezar a hacer el bien, pero me cuesta dejar de hacer lo malo. Me cuesta. Entonces, ¿realmente no quiere usted creer en el Señor Jesús en una totalidad? ¿Quiere usted creer en el Señor Jesús parcialmente? Bueno, sí creo en esto de que el Señor me va a ayudar. Sí creo en esto de que el Señor va a tener misericordia de mí. Pero me cuesta mucho creer que el Señor diga que tengo que dejar mi vida mal, mi vida pecaminosa. Ahí sí me cuesta creer. Y me cuesta mucho dejar mi estilo de vida. Ahí es el punto donde muchas personas se estancan y no quieren confiar en el Señor Jesús.
Y en su mente tienen y dicen, es que no voy a poder, es que me va a ser difícil. Mira, si lo piensas hacer en tus fuerzas, realmente nunca vas a poder. Si lo piensas hacer en tu sabiduría, en tu entendimiento, en tu capacidad que puedas tener, nunca lo vas a lograr. Nunca. Porque no consiste en la fuerza humana, no consiste en la sabiduría, no consiste en que seas una persona muy inteligente. No. Consiste en que venga la gracia de Dios a tu vida y puedas dejar esa vida pecaminosa. La gracia es la que te enseña. Por eso dice Tito 2:11, que la salvación se ha manifestado a todos los hombres. Y esa gracia que es derramada en el corazón de la persona, dice que nos enseña a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo. Nos enseña, nos da esa capacidad, nos da esa autoridad, nos enseña a renunciar. Pero por otro lado dice que también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios. No es tu mucho conocimiento que puedas tener de la palabra, no es tu mucha inteligencia que puedas tener, no, es la gracia de Dios. Entonces, Dios quiera que no te quedes en ese punto como estos hombres. Que Dios te alimenta cuando vienes a una reunión y hayas una esperanza y dices, ¿realmente Dios es bueno? Realmente ahora me siento mejor porque he hallado un consuelo en Dios. Pero ahí te quedas. No, el propósito de Dios es que creas en Él. ¿Qué es creer en Él, hermano, persona que nos acompaña? Creer en Él no tan solo es decir, pues bueno, yo creo que hay un Dios, creo que hay un Jesús, creo que Él vino y murió por nuestros pecados, dio la vida por el mundo y ya. No, hermano. Creerle a Dios de una manera bíblica es le creo y le obedezco. Por cuanto le creo, le obedezco. Creo a sus palabras, creo al mensaje, creo a lo que el Señor Jesús está diciendo, entonces le obedezco. En eso es una obediencia. La fe bíblica te lleva a obedecer. Porque hay muchas personas que nunca han venido a la iglesia y creen en el Señor Jesús. Tú les preguntas y dicen, yo creo en el Señor Jesús. Pero esa creencia que ellos tienen no es bíblica. La fe que ellos tienen no es bíblica, es una fe común que todo hombre pueda tener. Todos nosotros tenemos un grado de fe, a lo mejor sin conocer a Dios. Usted tiene fe que si se sube usted a un avión, ¿a poco va usted pensando que el avión se va a caer? No. Tiene usted la confianza en que el piloto tiene la capacidad de llevarlo a su destino. Es una fe que usted ejerce. Se sube usted a una combi, a un transporte, no va usted pensando y se va usted agarrando del asiento y pensando a ver en qué momento choca, ¿no? No, va usted confiado con su teléfono, mandando mensajes. ¿Por qué? Porque confía usted en el chofer que tiene la capacidad de llevarlo a su destino. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica te lleva a obedecer a Dios. Cosa que estos hombres se quedaron en ese punto solamente. No quisieron creer en el Señor Jesús, porque eso implicaba dejar su manera de vivir. Eso implicaba que dejaran sus costumbres, que dejaran sus ritos, que dejaran su proceder a conforme ellos habían entendido la Escritura y no estaban de acuerdo con lo que el Señor Jesús enseñaba. Entonces, quisiera yo, he tocado el punto donde cómo Dios garantiza que si vamos a Él y si creemos, vamos a estar seguros en Él. No tan solo en esta vida, sino en la eternidad. ¿Cuántos queremos ir con Jesús, hermanos? A ver, alce su mano. Todos queremos ir con Jesús, hermanos. Y todos tenemos la oportunidad. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a creer realmente en el Señor Jesús? Que si el Señor Jesús nos dice que hay una vida eterna, la creamos. Pero que si el Señor Jesús nos dice que ese pecado nos va a hacer daño y nos va a apartar de su presencia y nos va a apartar de la vida eterna,
también le vamos a creer. Si el Señor Jesús nos dice que ese estilo de vida que quizá estamos llevando no es la correcta, eso nos va a apartar de Él, nos va a apartar de la vida eterna, nos va a llevar a problemarnos con nuestras familias, ¿le vamos a creer y nos vamos a apartar? La oportunidad y la vida eterna es para todos. La gran pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a creerle al Señor Jesús? Quisiera yo tocar el punto acerca de la responsabilidad del hombre que tiene cuando el Señor Jesús dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad. Pareciera que el Señor Jesús está diciendo, tienes que hacer ciertas cosas para que puedas tener vida eterna. Acordémonos que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Mas, sin embargo, el hombre sí tiene que hacer y tiene una responsabilidad en hacer las cosas. El hombre tiene la responsabilidad y la capacidad de dejar, en un dado caso, compañías que a lo mejor le están afectando en su relación con Dios. ¿Cuántas personas al día de hoy no vinieron hoy a este servicio, a esta iglesia? Y en todas las iglesias de Tehuacán y de todo el mundo, ¿cuántas personas hoy no fueron a la reunión a escuchar la palabra de Dios porque se quedaron en sus trabajos? ¿Cree usted que haya gente que no hayan venido porque se quedaron en sus trabajos? Claro que sí. Hay personas que hoy no se reunieron sabiendo que tienen que reunirse, sabiendo que esto es alimento espiritual, sabiendo que esto les va a alimentar en su vida y eso les va a ayudar a caminar en la voluntad de Dios, prefirieron quedarse a trabajar. ¿Qué están haciendo? Están trabajando por la comida que perece. Y podrán tener muchos justificantes. Y no me quiero ir a los de allá afuera, hermanos, a los que estamos aquí presentes, la audiencia. Muchos hermanos o muchas personas no vinieron hoy a la reunión porque quizá se fueron a trabajar. O porque quizás los invitaron a una fiesta. A lo mejor tuvieron un convivio con unos familiares y como los familiares son muy apreciados, son muy queridos y muy respetables, bueno, vamos al cumpleaños. Entonces la reunión, Dios no es respetable, Dios no merece honor, Dios no merece gloria, que le damos importancia a otras cosas. Y podemos decir, pero es una vez cada 2 meses, no tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? Claro que tiene algo de malo. Pero ¿sabe por qué a veces no lo vemos ya tan malo? Porque nos hemos acostumbrado ya, o estamos agarrando una costumbre, no darle la importancia, de no darle el valor, el no trabajar por las cosas que a vida eterna nos llevan. El Señor Jesús estableció este día ¿para qué? Para bendecirnos, para hablarnos, para dirigirnos. ¿Cuántas sanidades ha habido en un día de reunión como este? Muchas. ¿Cuántas personas han venido a la salvación y Dios se ha revelado en una reunión como estas? O en una reunión donde se habla la palabra. Yo creo que la mayoría de todos nosotros que hemos alcanzado la salvación de nuestras almas ha sido en una reunión como estas, o ya sea entre semana, donde Dios habla. Entonces, trabajar por la comida que a vida eterna nos lleva es que busque usted la oración, que trabaje en esa parte espiritual. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos deseo de orar? A ver, alce su mano el que a veces no tiene deseos de orar. Sí, hermano. A veces no tenemos deseo de orar. Pero no porque no tengamos deseos de orar, digamos, pues ya no oro y ya. No, hermano. Vas a tener deseos de no orar y hasta deseos de irte al mundo.
Tú vas a decir, ay, el hermano, ¿qué cosas está diciendo? No, hermano. Pero no te quedes en ese deseo, sino tómate el principio de la palabra de Dios y decir, Señor, yo me siento y no siento necesidad de orar, Señor, pero yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que tener esa comunión contigo. Sé que tengo que estar hablando constante contigo, porque necesito dirección en mi vida. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos leer la Biblia? ¿O cuántos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia un día, 2 días, 3 días, una semana y quizá hasta un mes sin leer la Biblia? Imagínese una persona que no está siendo alimentado por la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que está pasando en su vida? ¿Qué sucede si nosotros dejamos de alimentarnos lo que es la alimentación común? Si no almuerza usted un día y en la tarde tampoco come y en la noche tampoco cena, ¿qué cree que va a pasar al final del día? ¿Cómo se va usted a sentir? ¿Fortalecido? ¿Fuerte? ¿Con ganas de trabajar? ¿Cree usted que se va a sentir así? No, se va a sentir debilitado. No va a tener fuerzas para trabajar. Aunque quiera usted, no lo va a poder hacer. Imagínese que al otro día nuevamente lleve usted la misma rutina. No almuerza, no come y no cena. ¿Qué va a pasar? Se va a ir desnutriendo, se va a ir debilitando. Y aunque usted quiera trabajar, no va a poder. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos con la oración, con la palabra, ¿qué ganas vamos a tener de orar? ¿Qué ganas vamos a tener de venir a la reunión? ¿Qué ganas vamos a tener de ir a compartirle a una persona? No vamos a tener ganas de nada, porque no estamos siendo alimentados. Entonces, en la vida vamos a pasar por muchas dificultades. No vamos a tener deseo de esto, del otro, pero la palabra nos invita y nos exhorta y nos enseña que no debemos de guiarnos por sentimientos, por emociones, sino por principios. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes se levantó usted en la mañana y se tuvo usted que quitar el cobertor de encima y no quería usted venir a la reunión? ¿Cuántos? ¿No quería usted venir a la reunión? Pero usted dijo, no, tengo que ir a la reunión. Es muy rico quedarse acostado, levantarte, tomarte un cafecito y volverte a acostar. Es muy placentero. Mas sin embargo, no, tengo que ir a la reunión. Tengo que ir a escuchar la palabra. Yo necesito ser bendecido por Dios. Qué importante es trabajar para lo que nos va a llevar a vida eterna. Muchos jóvenes al día de hoy están estudiando una carrera y qué bueno, de verdad, es muy bueno. Pero al tomar esa carrera te desvelas, a veces dejas de comer quizá, porque no te da el tiempo y lo que quieres es tiempo para hacer tus tareas, para entregar lo que te están pidiendo. Y está bien. Y te estás capacitando. Y estás trabajando porque tienes el propósito de decir, cuando yo me reciba, yo voy a trabajar en una empresa donde voy a ganar y donde voy a poder vivir un estilo diferente de vida. Eso está bien. Está bien. Hazlo. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto trabajas para la vida eterna? ¿Qué tanto trabajas? ¿En alguna ocasión te has desvelado leyendo la escritura? ¿Leyendo?
Que tengas sueño y que digas, ¿sabes qué? Mamá, papá, preparen una jarra de café porque estoy leyendo la Biblia y me voy a desvelar a leer la Biblia. ¿Qué tanto trabajas? No está mal que saques una profesión, no está mal que estudies, hazlo, pero dale el tiempo a la vida eterna. Trabaja para la vida eterna. Instrúyete en las cosas, en la palabra, que eso es lo que al final va a ser mucho mejor que las cosas terrenales. Aclaro, hermano, no estoy diciendo que estudiar está mal. Mi hija tiene 20 días que se acaba de graduar y estamos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos y estamos muy felices y nos da gusto y nos da alegría. Pero también debe de trabajar para las cosas que a vida eterna las van a llevar. ¿Cuántos padres de familia estamos aquí presentes y trabajamos duro en nuestro trabajo? ¿Cuántos padres de familia, a veces por las necesidades que tenemos en la casa de la familia, tenemos que trabajar horas extras y le invertimos trabajo? Bueno, de esa misma manera, la palabra de Dios nos invita a que también trabajemos por las cosas para vida eterna. Estamos faltos de conocimiento para instruir a nuestros hijos. Bueno, me voy a desvelar, voy a leer un libro, voy a leer la escritura para ver cómo dirigir a mis hijos, para ver cómo dirigir a mi familia. Trabajas por la vida eterna y no te quedas solamente como estos hombres, ¿no? Que solamente ellos trabajaban y se preocupaban por las cosas terrenales. Ellos querían llenar su vientre y ya. Ellos estaban esperando a ver si Él dice ser quien es, a ver que nos dé el maná otra vez, así como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, con nuestros padres. Los alimentó 40 años, a ver, danos otra señal, a ver, para que creamos. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas que son suficientes para creerle? Persona que nos acompaña, ¿cuántas veces Dios ha alimentado su vida? Lo ha alimentado, pero no ha querido usted creer en Él. A veces, con el tiempo que llevamos ministrando la palabra y dando consejos, a veces hay muchas personas que están pasando por una situación muy difícil, ya sea matrimonial, ya sea porque el hijo anda en situaciones complicadas, o ya sea porque la hija tomó una mala decisión, muchas cosas. Vienen a la reunión, Dios les da una dirección, sienten tranquilidad, dicen, sí, las cosas ya están marchando bien. Y de repente ya no vienen. Y les hablas por teléfono y te dicen, es que ya no tengo tiempo. Es que ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Qué está pasando? Son personas que buscan al Señor Jesús para obtener como un beneficio. Y el Señor Jesús, tomando estos versículos, Él dice, o sea, no busques solamente para que la herida sea solamente sobada. Y ya no, lo que el Señor Jesús quiere es sanar de raíz la situación que se está viviendo. Entonces, querido hermano, querida persona que nos acompaña, yo quiero invitarle a que creamos en el Señor Jesús. Que creamos. Puedo decirle que creer en el Señor Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar. De verdad. Es lo más maravilloso, es lo más hermoso. Es vivir en una plenitud con el Señor. No te hace falta nada. Puedes tener dificultades, pero sabes que el Señor tiene el control de las cosas. Te puede faltar dinero en tu economía, pero tienes la confianza de que Dios va a suplir las necesidades. Puedes estar enfermo, pero tienes la esperanza que un día el Señor vendrá por ti y te dará un cuerpo nuevo. Y todo aquello pasará. Tantos beneficios que hay en venir a Cristo Jesús. A veces yo veo a las personas que sufren, que se lamentan y lloran y son quebrantados.
Yo sé que es Dios quien tiene que hacer la obra en el corazón de las personas. Yo sé que tiene que venir el Espíritu y guiarlos a la verdad, guiarlos a Cristo Jesús. Pero a veces las personas no quieren trabajar por la vida eterna. No quieren. Tienen miedo, tienen dudas. Mira, yo te voy a dar un consejo. Antes de que yo viniera yo a Cristo, yo era muy peleonero, muy aventado a hacer cosas. Me decían, esto. Yo decía, pues lo hacemos. Que vamos a ir a tal colonia y vamos a ir a echar pleito. Pues vamos. Pero es que son muy malos y son gente que no tiene temor. Vamos. Cuando yo vine a Cristo, yo dije, Señor, así como era yo valiente para hacer así, ahora voy a ser valiente para contigo. Y de verdad, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Debes de ser valiente. Es que tengo ganas de, no puedo dejar a mis amistades, déjalas. Te van a apartar de la verdad. Te van a apartar de lo que es real, de lo que es verdadero. Pero ¿crees que son mis amigos de hace 20, 30 años? Déjalos. Crees en la palabra y después regresas y les compartes. Pero es que mi comadre, la estimo mucho, sí, pero tu comadre es una idólatra y te está invitando a que vayas tras los ídolos. Déjala. Crees en la palabra y después vas y le predicas. Hermanos, para seguir a Dios, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, tiene uno que tener valor. Valor. Que se me está antojando la cerveza otra vez. Hermano, tómate 3, 4 litros de agua y verás si se te antoja. ¿Cuántos a veces tenemos antojo de refresco y a lo mejor no hay para comprarlo y te tomas 3, 4 vasos de agua y ya se te quita el antojo? Hermano, ¿cuántas cosas pueden venir a tu vida de los pecados que Dios te sacó? Pero tienes que ser valiente. Es que Dios me sacó de la pornografía y luego de repente estoy en el teléfono y me aparece, bueno, ciérralo y no lo veas y ya. Porque tengo que checar mis mensajes, bueno, chécalos y ya. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos. Que estoy pasando por una vida de tibieza y es que mi vida está así, como que no quiero ir a la reunión, no quiero orar. Hermano, siéntate, medita y ponte a ayunar y dile, Señor, ponme hambre y necesidad de ti. Hermano, muchos, los cristianos pasan por esas situaciones, pero tenemos que tener el discernimiento, sentarnos y decir, a ver, Señor, cuando yo llegué a ti, yo no te conocía, ¿sí? Yo te conocí un Dios vivo, un Dios real, un Dios que me impulsaba a hacer las cosas. Y mira cómo estoy. Y decir, Señor, ayúdame. Te digo, hermano, porque ahí me ha pasado. No creas que estoy hablando de aquí para allá. Donde pasas etapas en tu vida donde no ves que la gracia de Dios brilla en tu vida, agarras la Biblia y Dios no te revela su palabra, no entiendes, no comprendes, terminas de leer la palabra y pareciera que leíste un cuento, una historia. No eres alimentado. Entonces dices, Señor, ¿qué está pasando? Yo necesito ser alimentado. Yo necesito ser guiado. A ver, Señor, voy a buscar. Y me arrodillo y como que no quiero orar. A ver, Señor, mi carne me dice que no ore yo, pero el Espíritu que tú has puesto en mí me dice y me impulsa que tengo que hacerlo. Así es que, Señor, pon hambre, pon necesidad. Mira, hay mucho por qué orar, hay mucho por qué interceder. Hermanos, al día de hoy, ya la palabra intercesión ya casi ni se menciona. ¿Por qué crees que no se menciona, hermano? Porque ya la palabra intercesión ya está como que olvidada. Ahora solamente con que el cristiano ore, no hombre, ya, está bien ya, va caminando. No, hermanos. La palabra de Dios nos invita a que seamos intercesores. Es un paso más adelante de la oración.
La oración es: Señor, ayúdame, Señor, suple mis necesidades, Señor, te doy gracias por esto, Señor, gracias. La intercesión te lleva a ministrar a Dios y decir: Señor, mira la situación que nos encontramos, mira la situación en la cual estamos, Señor, mira a nuestros jóvenes cómo se están perdidos, Señor, ten misericordia. La intercesión, pues ya la intercesión al día de hoy en los cristianos ya se está desconociendo, hermano. Dios nos ayude, hermanos, que en esta iglesia Dios nos permita no tan solo ser una iglesia que ore, sino una iglesia que interceda. Una iglesia que vea a las personas perdidas. Una iglesia que vea que las personas vienen a esta reunión y pasan meses, pasan años y no se convierten, y nos lleve a interceder y decir: Señor, extiende tu misericordia. Hermanos, necesitamos creer en el Señor Jesús. Te estoy hablando solamente, el pasaje que estamos hablando es para la salvación, para creer. Pero ¿cuánto necesitamos creer en el Señor Jesús? De las promesas que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos creerle? Dios ha prometido derramar de su Espíritu. Dios ha prometido dar muchas bendiciones a su iglesia. Pero a veces no las obtenemos. ¿Por qué? Porque miramos así como que muy de lejos lo que Dios puede hacer. No, hermano. Yo creo firmemente, hermano, que Dios va a empezar a soplar en su iglesia. De verdad. Va a empezar a soplar, hermano. Y Dios, lo que no hemos entendido durante 5 o 10 años, cuando Dios sople, lo vamos a entender así, hermano. Porque Dios muda el corazón. Dios cambia la manera de pensar. Entonces, hermanos, qué importante es creer en el Señor Jesús. Cuando Él ascendió a los cielos, dice que Él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda. Ir y hacer discípulos. No vas a ir solo, hermano. Vas a ir respaldado por el Señor Jesús. Vas a ir respaldado por el Señor Jesús. La pregunta es: ¿le crees? ¿Le crees? ¿O crees que solamente Dios nos rescató y nos salvó para estar así nada más, sin llevar fruto? No, hermano. Dice la palabra que el nombre de Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Y fruto es en todos los aspectos. Una vida estable espiritual, donde dominas el pecado, donde te apartas de la maldad, donde cada día eres más santo, donde cada día eres más justo, donde cada día amas y honras más a Dios. Eso es llevarle fruto a Dios. Crecer en la palabra, escudriñar la palabra. Muchos de nosotros solamente leemos la Escritura. Leemos. Cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos: ¿no habéis leído? Pero en otro pasaje el Señor Jesús le dice: escudriñad las Escrituras. Muchos de nosotros solamente leemos. ¿Qué es leer? Si usted se va a una definición común, leer es solamente pasar la vista por el texto. Eso es leer. Y si tú le preguntas a la persona: oye, ¿y qué entendiste? Va a decir: pues yo me acuerdo como que decía esto. Mas escudriñar quiere decir indagar, investigar, descubrir cosas que están ahí. Y cuando las escudriñas, las alcanzas a mirar, las alcanzas a entender y toman otro significado para tu vida. Por eso el Señor Jesús le decía: escudriñar las Escrituras. Necesitamos ser una iglesia, hermano, que escudriñe las Escrituras. En esos tiempos que estamos viviendo ya no es solamente leer. Pues ya leí mis 4 capítulos y ya. Hermano, si te vas a conformar con eso, va a venir algún falso Mesías por ahí, alguna falsa religión, y te va a traer un mensaje. ¿Y qué crees que va a pasar? Te lo vas a creer. Y al rato vas a andar con tu mente y decir: ¿estoy en la verdad o no estoy en la verdad? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? ¿Qué voy a hacer? Y ya tienes perturbación en tu mente. ¿Por qué? Por no escudriñar la Escritura. Qué importante, hermanos, es que escudriñemos la Escritura. Es más, escudriñando la Escritura nos vas a ayudar mucho a nosotros como predicadores, que nos estés atalayando. ¿Qué tal si desde aquí te estamos diciendo herejías?
¿Qué tal si desde aquí te estamos, dice la palabra, precisamente en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo decía y le decía que aún en medio de ellos iban a salir hombres que no iban a perdonar el rebaño. Hermanos, si eso pasó ahí, y estando el apóstol Pablo y estando aquellos hombres guiados, dirigidos por el Santo Espíritu, sucedió eso, ¿qué crees que pueda pasar en estos tiempos, hermano? Pero ¿sabes qué nos va a librar de eso? Cuando escudriñemos la Escritura. Cuando escudriñemos, investiguemos, indaguemos, descubramos, entonces nuestra vida va a tener un crecimiento. Hermano, algo que me está impactando mucho en la iglesia, estamos empezando a llevar el libro de los Hechos. Y algo que me impacta mucho en lo personal es como dice que el Señor Jesús les dice que se vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí, sino que va a venir el Espíritu Santo, dice, y les va a ser dado poder para ser testigos. ¿Por qué iban a ser testigos? ¿Testigos de qué? Ellos iban a ser testigos de lo que habían visto, de lo que habían oído del Señor Jesús, de las señales, de los milagros, del mensaje, de la palabra. Iban a ser testigos de eso. Hermano, cuando a ti te mandan a traer a un juzgado por testigo, ¿por qué crees que te mandan a traer? Porque es algo que tú vistes. Es algo que tú estuviste presente. Es como funciona el testigo real y verdadero, y puede ser verídico y va a pesar, porque es un testigo, o sea, vio, miró, estuvo. Cuando el Señor Jesús les dice, me seréis testigos, le está diciendo a aquellos hombres, ustedes me van a ser testigos, no de algo que desconocen, no de algo que no saben, sino de algo que ustedes saben, entienden y comprenden. Bueno, hermano, ese mismo mandamiento lo tenemos nosotros. Tenemos que ser testigos. ¿Testigos de qué? De Cristo. Pero si no tienes una vivencia con Él, si no tienes un convivir con Él, una comunión con Él, ¿de qué vas a ser testigo? Cuando tú entras a la presencia de Dios y Dios ministra y contemplas el corazón misericordioso de Dios, entonces sales y eres testigo y proclamas la misericordia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios y miras la santidad, la pureza de Dios y te quedas admirando, entonces sales y eres testigo de la santidad de Dios. Estás siendo de testigo de algo que estás experimentando. Por eso a veces el evangelismo en la iglesia no trae mucho fruto, porque a veces solamente muchas personas o muchos grupos se van solamente a compartir la palabra y a decir esto, pero no están siendo esos testigos reales, no están teniendo esa vivencia, no están teniendo esa experiencia con su Creador, con su Salvador. Y no lo pueden decir con esa firmeza. Hermano, ese pasaje a mí en lo personal me está haciendo meditar mucho. Entonces, creámosle al Señor Jesús, hermanos. No tan solo para la salvación, sino creerle a todo lo que Él nos ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a dar fortaleza en momentos difíciles, sí, nos va a dar fortaleza. Hermano, yo quiero terminar con esto para no alargar el tema. Muchos de nosotros sabemos que el Señor es torre fuerte. ¿Cuántos sabemos que el Señor es torre fuerte? ¿Cuántos sabemos que el Señor es la roca? ¿Cuántos sabemos que el Señor es el que nos ayuda y nos socorre? Pero hermano, creo que muchos de nosotros lo sabemos aquí en nuestra mente nada más. Pero nosotros mismos nos hemos hecho torres. Nosotros mismos hemos hecho esas rocas, ya sea que tengas un buen trabajo y has acumulado dinero y te sientes seguro por eso. Sientes que todo marcha bien porque tienes dinero acumulado. O porque estás terminando una carrera quizá y tu esperanza está en que una vez recibiéndote vas a ganar mucho dinero y tu vida, tu estatus de vida va a cambiar. Y esa es tu confianza.
Hermano, eso no debe de ser nuestra confianza. Nuestra confianza es Dios. Tengamos dinero o no tengamos dinero, nuestra confianza es Dios. Tengamos una profesión o no la tengamos, nuestra confianza es Dios. Que nuestra vida no dependa de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Que nuestra vida dependa de que tenemos a Cristo. Porque en Cristo estamos completos. Entonces, hermanos, yo les invito, persona que nos acompaña, a que confiemos en el Señor Jesús. Confía en Él. Él tiene el poder, tiene la autoridad para tomar el control de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuánto necesitamos confiar en Dios? Si nosotros no confiamos en el Señor, va a ser muy difícil nuestro caminar con Él. Muy difícil. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, que quien va a Él nunca tendrá hambre. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tienes hambre, tienes sed y buscas saciar con miles de cosas. Acá está la respuesta. Cristo dice: yo soy el pan de vida. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído y por aquellas personas que nos han estado escuchando por vía internet. Padre, bendícelos, guíalos a tu verdad. Ayúdanos a creer, a confiar en ti, Señor. Dice tu palabra que el justo por la fe vivirá. Señor, ahora en estos tiempos que hemos y estamos viviendo, cuánto necesitamos aprender a confiar en ti, a vivir en esa confianza. Guíanos, por favor, y te damos gracias por estos momentos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.